Buenos días, estudiantes de primero. Hoy tenemos una nueva clase de artes, informática y educación física. Esta corresponde a la semana 22. Entonces, para la clase de hoy en el área de artes vamos a hablar sobre los títeres. Vamos a continuar ese tema. En la clase pasada les quedó como actividad consultar en internet acerca de las clases de títeres. Hoy vamos a reforzar esa consulta que ustedes hicieron. Entonces, existen diferentes clases de títeres. El primero es el más conocido, que es el títere de mano, ¿cierto? Que también se le llama títere de guante. Entonces, es como si colocáramos un guante en nuestras manos y lo podemos mover colocando el dedo meñique y el dedo pulgar como los brazos del muñeco y el dedo índice para controlar la cabeza. Entonces, estos títeres también los podemos realizar, muchas veces los hacemos con una media, ¿cierto? Y la movemos, movemos los dedos para imitar como si fuera la boca de nuestro títere. Listo, existen otros títeres como los títeres de mano y varilla. Se parecen a los anteriores, pero las manos no las controlan con los dedos, sino que las manos van aparte y las controlan con unas varillas o unos palitos. Listo, hay títeres que son de solo varilla, ya no introducimos la mano dentro del títere, sino que llevan una varilla dentro, son más grandes y más pesados y llevan otras varillas para también moverle las manos. También existen los títeres de hilos. Estos títeres también se les conoce como marionetas, ¿cierto? Y el periodo anterior ustedes realizaron uno de estos títeres junto con la profesora Edna, ¿cierto? Vi unos trabajos maravillosos. También tenemos los títeres de sombras. Entonces, para hacer estos títeres de sombras, lo que hacemos es cortar la silueta en un papel oscuro, un papel que sea grueso, la silueta del muñeco que queremos representar. Le añadimos un palito, ¿sí? Y esta silueta se va a colocar enfrente de una luz. Al prender la luz, la silueta pues no va a dejar pasar la luz por ese espacio donde está ubicada y enfrente de la silueta va a haber colocada una tela o un papel que sea translúcido y eso va a permitir que se vea reflejada la sombra. Este tipo de títeres es muy interesante y quedan unas obras de teatro muy bellas. Y por último, el más pequeño de todos, que es el títere de dedo. Entonces, ese títere va colocado sobre uno de los dedos y solo tiene un movimiento que es como subir y bajar. ¿Cierto? Entonces aquí les tengo unas muestras de unos títeres que tengo acá en mi casa. Esta es una muestra de un títere de dedo. Miren que el único movimiento que tiene es subir y bajar. No puede moverse más, ¿cierto? Es el único movimiento que le puede dar mi dedo y girar, ¿cierto? Y con mis hijos hicimos para una tarea de mi hijo estos títeres de mano con unos calcetines que ya no usábamos. Entonces este era uno de los títeres. Aquí tenemos otro, que este era el de mi hijo, utilizando lanas, fomis, ¿cierto? Y este era el de mi hija, que es mucho más pequeñito, pero creo que sí me va a entrar. No. ¿Listo? Entonces, mírenlo. Entonces podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad en la fabricación de diferentes títeres, así como ustedes lo hicieron en el periodo anterior. Entonces, quiero invitarlos hoy a que veamos una obra de títeres muy bonita y que tiene un mensaje muy bueno acerca de la obediencia, que es algo muy importante, ¿cierto? Que debemos ser obedientes con nuestros padres. Como actividad de artes, ustedes deben de dibujar los tipos de títeres de los que les hablé en esta clase en su cuaderno de artes y colocarle el nombre a cada uno de ellos. Es decir, si dibujan el títere de guante, entonces colocar títere de guante y hacer un dibujo sobre él, títere de dedo y hacer un dibujo de un títere. En la clase de informática de la semana anterior estuvimos hablando sobre el Internet y los navegadores. Antes de seguir adentrándonos en este mundo del Internet, que es un mundo tan grande, debemos de
aprender a tener ciertas pautas y ciertos cuidados que nos van a permitir estar seguros en Internet. No todas las personas que están en Internet son buenas, ¿cierto? Hay personas buenas como nosotros que estamos navegando, buscando tareas, buscando información y que no tenemos malas intenciones con los demás, pero hay otras personas que sí tienen malas intenciones y se aprovechan de quienes no saben cuidarse en Internet, pues para hacer fechorías. Entonces, es importante que ustedes sepan cómo cuidarse y cómo estar protegidos en Internet y sigan las recomendaciones que vamos a ver la clase de hoy para que no les pase nada malo. Entonces es importante que siempre estén acompañados de un adulto responsable cuando naveguen en Internet, ¿cierto? Y de no suministrar información a personas desconocidas a través de la red. Entonces, para repasar todas estas normas, ¿cierto? Y todos los cuidados que hay que tener en Internet, Google, que es una de las plataformas más grandes de búsqueda, entonces se ideó un sitio y unas estrategias para enseñarle a los niños como ustedes cuál debe ser el comportamiento en Internet. Entonces hoy vamos a trabajar sobre esas indicaciones que Google nos da a modo de consejos, ¿cierto? Entonces nos va a dar 5 consejos para ser inteligentes en Internet y 5 consejos para estar seguros en Internet. Eso es lo que vamos a ver la clase de hoy. Entonces, por ejemplo, hay que pensar antes de publicar cualquier cosa en Internet, ¿cierto? No podemos publicar cosas y después arrepentirnos porque después las cosas en Internet pues las puede tener otra persona, las puede copiar otra persona y después no vamos a poder borrar todo el rastro de las cosas, ¿cierto? No hay que dar nuestros datos, hay que protegerlos, no hay que dar nuestra dirección, nuestro número de teléfono ni contraseña, ¿cierto? A personas que sean extrañas, ¿sí? También para estar seguro en Internet es importante crear una contraseña, ¿cierto? Una contraseña que sea segura. Existen unas personas que se dedican a robar estas contraseñas en Internet, ¿cierto? Y se llaman hackers. Ellos se dedican a robar información en Internet. Resulta que si nosotros creamos contraseñas seguras que tengan mayúsculas, minúsculas, números y símbolos como el punto, la coma, el guión, para ellos es mucho más difícil poder robar nuestra información, ¿cierto? Entonces, como a veces tenemos varias cuentas, la del Facebook, la del correo, entonces es importante que tengamos contraseñas diferentes para que si de pronto un hacker llega a conseguir alguna de nuestras contraseñas, pues que no pueda entrar a toda nuestra información. ¿Cierto? Hay que ser creativo para crear una contraseña. No podemos usar una contraseña que sea 1, 2, 3, 4 o el año de nuestro nacimiento, ¿cierto? Entonces hay que pensar en contraseñas de cosas un poco más elaboradas, ¿cierto? Por ejemplo, como hermosísima flor sin dejar espacio, ¿cierto? Y hermosísima que en vez de la A pongamos un número 4, ¿cierto? O en vez de la I pongamos el número 1. Es mucho más difícil de descifrar, ¿sí? Y cuando nosotros creamos que podemos estar en riesgo, debemos de cambiar nuestra contraseña de una vez. Entonces, ¿cómo vamos a practicar eso que estamos aprendiendo? Resulta que la página que hizo Google hizo una plataforma en la que podemos explorar e ir aprendiendo estas formas de estar seguro y se llama Interland. Yo se las voy a mostrar acá en mi celular. Se va a ver al revés en este momento. Entonces, hoy vamos a trabajar en la isla amarilla, ¿sí? Si la ven ahí. Entonces vamos a ingresar a la isla amarilla. Acá dice empecemos. Damos clic en empezar y nos muestra diferentes islas, ¿cierto? La montaña sensata. Nos muestra la torre del tesoro, que es en la que vamos a trabajar, y acá le damos clic en jugar.
y nos va a enseñar a proteger nuestro tesoro, que son los datos y la información importante que nosotros tenemos. Entonces, como actividad para la clase de artes para esta semana, entonces van a escribir en su cuaderno de informática con sus propias palabras qué entendieron acerca de la seguridad en Internet, ¿cierto? Porque es importante tener en cuenta todos estos consejos que nos está enseñando. Buenos días, niños. Para la clase de educación física de hoy vamos a trabajar a partir de